Iniciamos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina, en la conducción de este espacio, quien les habla, María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36581 y productor nacional independiente 6264. Nuestras redes sociales, Instagram @Unión Radio 93 Piso 7, Twitter e Instagram @Malaver, @Gente y Ciudad ORG. Los invitamos a siempre escucharnos en vivo a través de este dial 93.7 FM y por la web en mundour.com en el streaming que encuentras en la pestaña de Ciudades o en diferido en formato podcast por nuestra web www.genteyciudad.org. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. La democracia y la sostenibilidad van de la mano. Y a esta hora estamos ya haciendo contacto con Pedro Afonso del Pino, abogado y profesor de Derecho Constitucional, experto en el área municipal. Su Twitter @Afonso del Pino, síganlo. Con él venimos haciendo como que un estudio comparado entre cómo funciona la gestión pública en el municipio venezolano y en otros municipios. Nos habíamos ido para varios países de Latinoamérica. Ya la semana pasada estuvimos comparando con Canadá y hoy es con Estados Unidos. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bien, coméntanos, ¿no? País ejemplo de libertad, país ejemplo de federalismo, pero ¿cómo encontramos el funcionamiento del municipio en los Estados Unidos? Bueno, el municipio en Estados Unidos, propiamente de un sistema auténticamente federal, engloba buena parte de la vida política y pública norteamericana. Es decir, y esto fue un planteamiento desde la fundación de los Estados Unidos. Inclusive un filósofo, historiador, Alexis de Tocqueville, que recorrió parte de América y escribió un libro muy extenso, La democracia en América, decía que la escuela de la libertad y de la democracia era el municipio en los Estados Unidos. Si nosotros nos trasladamos hoy a Estados Unidos, encontramos que es un país que tiene 89.000 aproximadamente gobiernos municipales. Esos 89.000 no son gobiernos municipales todos como los conocemos en América Latina, es decir, un territorio, un gobierno municipal electo por la gente que está en ese territorio, bien delimitado, ¿no? Estados Unidos tiene parte de ese tipo de gobiernos municipales que suman casi 40.000, pero la otra parte de los gobiernos municipales estadounidenses son gobiernos temáticos y son muy variados. De los que hemos hablado, que sería excelente desarrollar en nuestro país, los temáticos. A ver, cuéntanos cómo son los temáticos. Bueno, tú, por ejemplo, dependiendo de los estados, porque al ser una política federal, cada estado de la Unión desarrolla su propio tipo de municipio, pero podemos encontrar municipios, por ejemplo, escolares o distritos para el tema de la sanidad, de la asistencia social, de la salud pública, del transporte. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que en un mismo territorio pueden coexistir un municipio territorial, como es el típico nuestro, con un municipio de carácter temático, es decir, con una junta administradora, por ejemplo, de las escuelas, y que está en manos de los ciudadanos. Entonces, se superponen unos a otros los temáticos con los territoriales. Lo cierto es que administran espacios muy pequeños. O sea, estamos hablando inclusive de municipios en promedio que pueden llegar a unos 2.000, 2.500 habitantes. Y eso es la idea, ¿no? Esa es la idea. Hay gente que me dice, bueno, pero por ejemplo, uno va a Miami-Dade y es una ciudad muy grande, claro, por supuesto. Hay otro nivel político-territorial de los norteamericanos, que lo vimos también que lo tienen los canadienses, que se llama el condado. ¿Cuál es la diferencia del condado y el municipio? Ok, el condado es una especie vamos a decir, distrito territorial que aglutina a varios municipios. Exacto. Entonces, el típico ejemplo para los venezolanos, que bueno, algunos pues conocen Miami-Dade es el condado, pero si usted va a Doral, por ejemplo, el Doral es un municipio, Weston es un municipio, Homestead es un municipio. Entonces, el condado está dividido en muchos municipios y eso pasa a lo largo de todos los Estados Unidos. Es decir, el condado es un nivel político y territorial intermedio entre el municipio y el estado. Eso es algo que tienen los norteamericanos.
Pero la vida intensa, inclusive el gran presupuesto nacional, la gran nómina, la burocracia pública estadounidense está en los municipios. Más del 60% del presupuesto estadounidense está en los municipios. Y buena parte de los empleados estadounidenses, es decir, los empleados públicos, están en los municipios, no en el gobierno. Y esto, bueno, ha permitido el desarrollo de una intensa vida pública. Otro ejemplo que quizás por la cercanía hemos visto nosotros, cuando hay elecciones en Estados Unidos, las papeletas electorales en los municipios suelen ser muy extensas. Sí. Inclusive a veces se aglutinan 15, 20 papeletas. En el caso del estado de California es mucho más profundo porque todo se le pregunta a la gente. Hay muchas cosas que se preguntan inclusive por localidad. Cambio, por ejemplo, de una avenida, Hacen preguntas de políticas públicas en las fechas de elecciones, lo he visto. Exactamente. Bajo un esquema de democracia directa. O sea, la gente puede decidir, mira, sí, quiero que cambiemos esta avenida, quiero que cambiemos esta escuela pública. Y hay una intensa vida, contrario a lo que se cree muchas veces en América Latina, hay una intensa vida democrática a nivel local. O sea, los ciudadanos intervienen. Y otra cosa muy interesante, que al estar muy, muy descentralizado el tema municipal, la política municipal muchas veces está muy distante de la política nacional. Es decir, muchas veces los candidatos, los ganadores no están relacionados a los partidos históricos republicanos o demócratas, sino que son agrupaciones ciudadanas, son cosas eminentemente locales que no se relacionan directamente con partidos a nivel nacional. Eso también es otro detalle y quizás por eso a veces no los vemos tan noticiosos. O sea, la política municipal no está en los medios de comunicación con grandes temas o shows políticos o vinculaciones con partidos políticos nacionales. Ni siquiera nos enteramos ni de los partidos ni de los nombres de los alcaldes, por ejemplo. Exactamente, sí. Es un sistema que permite... Lo que vemos es todo limpiecito, organizadito y todo eso, pero ahora, esa organización para la coordinación de todo lo que es el presupuesto y de que un país funcione entre tanto federalismo y tanta separación, ¿es posible? ¿Cómo lo desarrollan en la práctica? Para que funcione, ¿no? En eso de la teoría de que un sistema, pues cuando algo deja de funcionar correctamente en ese sistema, pues afecta al sistema completo. Claro, bueno, los estadounidenses han tenido la virtud de que desde el comienzo tuvieron este norte trazado. Es parte de su cultura. Sí. Claro. Sí, es un país muy grande, muy extenso, con mucha diversidad de razas, de inmigraciones, y precisamente lo que ha oxigenado eso es el sistema federal. Es decir, la gran migración cubana en la Florida ha colocado buena parte de los gobiernos locales. La migración italiana en Nueva York ha colocado buena parte de los alcaldes de origen italiano en Nueva York o en sus municipios. Entonces, eso permite que la gente que viene de afuera se integre y sea parte del sistema a la vez y construyan y se sientan nacionales, es decir, se sientan partes de una identidad nacional, pero la puerta de entrada es el municipio. Y entonces eso es lo que recogemos principalmente de esta experiencia, ¿no? De hacia dónde debemos ir. Sí, sin duda, el sistema ahora, pero federal... en lo que siempre nos has comentado, ¿no? Cómo funciona, cómo se eligen, quién lo preside, hay concejales, cómo funciona eso. Sí. Bueno, los municipios pueden variar. Como es una legislación estatal, cada estado tiene particularidades en sus municipios. Pero los municipios territoriales, es decir, que son una parte de sus municipios, son muy parecidos al resto del municipio occidental. Existe un alcalde y existe un órgano legislativo que es el consejo, el ayuntamiento, el cabildo. Sí. Y uno tiene funciones ejecutivas, otro tiene funciones pues legislativas y de contraloría. En eso hay una semejanza, pero no todos son iguales. Sí. Es decir, varían dependiendo de la legislación particular de cada estado. En el caso del estado de la Florida, o los estados que tuvieron una influencia hispana importante, son municipios los territoriales, son municipios muy parecidos a nosotros. Ya.
Bueno, más o menos parecido a la experiencia de Canadá también en ese sentido, ¿no? Tanta que dependen de su propia legislación. Bueno, vamos creciendo, vamos en el recorrido y aprendiendo muchísimo más de esto, así que muchísimas gracias, Pedro. Con Pedro vamos a estar el próximo lunes. Era Pedro Afonso del Pino, abogado y profesor de Derecho Constitucional, experto en el área municipal, su Twitter @Afonso del Pino. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. Despedimos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la gerencia general Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina y en la conducción María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. No olvides, la meta, convertirnos en los ciudadanos que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.